mantero ilegal con antecedentes penales por homicidio apuñala a un trabajador de la limpieza porque le molestaba el ruido de la sopladora. Yo hablo con el comercio local, con los autónomos, con el que tiene que abrir la persiana a las 5 de la mañana. ¿Y saben qué me dicen? Que están hasta las narices de aguantar el tom-manta, de las peleas, de los abusos y el desorden público. Eso es lo que me dicen. Batalla campal entre manteros por el control del territorio. Usted esto no dice nada. Mire, señor Samper, casos que vemos todos los días de agresiones a agentes de la autoridad, de peleas de manteros para el control del territorio a machetazo limpio, de robos y de intimidación a vecinos y turistas. Y le pongo un ejemplo, Barcelona. Antaño, símbolo de modernidad y convivencia, hoy, como pueden ver todos los vecinos, y también recoge Eurostat, es la segunda ciudad más peligrosa de Europa. ¿Y qué está haciendo el Gobierno al respecto? Si la primera respuesta es negarlo. Mire, señor Samper, suele que en las noticias de estos últimos días. Cambrils o Salou. Un mantero ilegal con antecedentes penales por homicidio apuñala a un trabajador de la limpieza porque le molestaba el ruido de la sopladora. Y el alcalde socialista de Salou dice que no hay manteros en su municipio. Pero es que la semana pasada la Guardia Civil hace una redada en la misma localidad, 23 toneladas de mercancía fraudulenta, más de 5,6 millones de euros en material falsificado. Y dice el sinvergüenza del alcalde, que no tiene otro nombre, que este operativo... El sinvergüenza del alcalde, porque no tiene vergüenza. Sisplau, intenti mantenir el decòrum de la cambra. Señor presidente, no es de recibo mientras vemos situaciones complejas, reiteradas de los manteros que atacan a nuestros vecinos, a nuestros turistas, y el alcalde de Salou diga de que esto, hacer un operativo contra esta mafia, daña al municipio. No, perdone, mira, lo que daña al municipio, lo que realmente daña al municipio es ver a cientos de manteros con piedras, con palos y machetes atacando a los policías y a los ciudadanos. Mire, la actitud del Gobierno de la Generalitat frente al tom-manta ha sido como mínimo negligente y complaciente. Sí, negligente y complaciente. En lugar de aplicar la ley y proteger al comercio legal, se han promovido narrativas de justificación, presentando a los manteros como víctimas del sistema y criminalizando a quienes exigen precisamente el cumplimiento de la ley. Incluso hemos visto como algunos ayuntamientos, socialistas y separatistas, con muy poca vergüenza, que han cedido locales públicos para nada más y nada menos que asociaciones vinculadas al tom-manta, con el dinero de todos los catalanes. Otros les montan carreritas de domingo para exhibirse y otros directamente es que atacan de manera frontal a nuestros marchantes, expulsando a paradistas y aumentando las tasas e incluso cierran mercados enteros como el de Canovelles, fruto de la presión intolerable de los manteros. Es que de verdad, señor Samper, señores socialistas, esta complicidad ideológica es irresponsable e inadmisible. Prueba de ello es que, fruto de esa permisividad, ha provocado que los manteros sean muchísimo más agresivos que hace unos años. Se sienten impunes y aplican la ley de la selva. Sí, aplican la ley de la selva. Son capaces de agredir a los que ponen en evidencia su legalidad. Como hace unos días la brutal agresión en Salou al periodista Kake Minuesa y a parte del equipo de Vox en Tarragona, en el que se encontraba nuestro diputado y presidente Sergio Macián. A punto estuvimos de tener que lamentar una desgracia grave. De hecho, sufrieron patadas, escupitajos, empujones, botellazos de agua y la cámara del periodista completamente destrozada. ¿Y saben por qué? Simplemente por grabar tal violencia. ¿Saben qué respuesta le dio la policía? ¿Saben realmente la respuesta? Pues la respuesta fue filiar al diputado y pedir la acreditación de prensa al periodista en vez de detener a los agresores. Menuda vergüenza. Por tanto, aprovecho esta tribuna para animar y agradecer la honorable labor del periodista y de nuestro presidente. Muchísimas gracias por no defallir. Señor Samper, en lugar de abordar el fenómeno desde una perspectiva legal y económica y de seguridad, se opta por un enfoque ideológico que blanquea la ilegalidad, erosiona la autoridad del Estado y abandona a sus comerciantes que cumplen precisamente con sus obligaciones. Yo no sé con qué tipo de empresas habla usted, pero yo hablo con el comercio local, con los autónomos, con el que tiene que abrir la persiana a las 5 de la mañana, con el que le cuesta llegar al final de mes, con el que está harto de sus políticas, de su presión fiscal y de su burocracia. ¿Y saben qué me dicen? Que están hasta las narices de aguantar el tom-manta, de las peleas, de los abusos y el desorden público. Eso es lo que me dicen. Usted me habla de vulnerables. ¿Qué vulnerables? Si es que en Salou lo hemos visto, hay cuestiones que faltan a lo onírico, aquello que citaba anteriormente. Es que algunos van hasta con datáfono a cobrar. Y usted aquí, en vez de buscar una alternativa, lo que está diciendo es que lo va a promover y lo va a seguir
Promoviendo. Mire, me llama mucho la atención que hable de usted de derechos humanos y ponga en valor precisamente los derechos humanos de los vecinos, de los agredidos, de las víctimas, de esas personas que no pueden más. Usted no ha dicho ni una sola palabra. Ni una sola. Pero es que no has visto las imágenes. Usted no ha visto las imágenes. Usted no ha visto lo que está pasando en Cataluña. O sea, usted tiene la cara dura de poder venir aquí, explicar su meeting que la han preparado seguramente desde consejería y no tener ni una sola mínima empatía. ¿Usted de verdad ha sido capaz de eso? De verdad que sí, me ha sorprendido. Mire, casos concretos porque no tengo mucho tiempo. El caso de Canovelles. Un escándalo. Un escándalo. 300 manteros fuerzan a que se cierre todo el mercado. Luego tuvieron que rectificar, pero ahí estaban los manteros. Y mire, nosotros presentamos una PR. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Puede explicar qué medidas han tomado para desalojar, por ejemplo, esos 300 manteros que atacan de manera frontal a nuestro comercio local y al comercio ambulante de Canovelles? Y hablo del comercio ambulante porque ahora se está aplicando una ley infame que muchos ayuntamientos están aplicando de manera torticiera para expulsar a nuestro comercio ambulante. Muchos ayuntamientos no quieren y no pretenden prorrogar las licencias para que puedan seguir trabajando. Y están viendo como ellos, que pagan impuestos, que se levantan a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, para tirar el negocio adelante, la administración se opone precisamente a eso, cuando ven carta blanca para los manteros. Por tanto, me gustaría saber que usted lo diga. Y mire, y por último, oiga, el tomate es ilegal. 274 del Código Penal. Hay un pacto no escrito, que parece ser que los Mossos únicamente no persiguen ese delito aquí hasta a las 9 de la noche. Parece ser que no pueden actuar si no se aplica y no se está perpetrando un delito. Por tanto, ustedes han tenido que dar algún tipo de orden para que eso no se produzca. No solo los Mossos, también las policías locales que ustedes gobiernan. Por tanto, oiga, que aquí no hay cuestión de vulneración de derechos. Aquí la única vulneración de derechos es a las víctimas de ese tomante que somos todos los catalanes. En Rosas, mire, tome nota. Batalla campal entre manteros por el control del territorio. Usted esto no dice nada. ¿Se piensa que los vecinos a esto les gusta? ¿Se piensa que a usted le gusta a los vecinos que usted venga aquí ahora a promocionar esto? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Esas personas? Pues si esas personas lo fomentan, protegen. Si es que van con datáfono a ello. Con datáfono, con machete, con piedras y con botellazos. Eso es lo que usted defiende. Después de escuchar al señor Samper y a toda su corte, debo lamentar lo siguiente, y es que el peligro es cada vez mayor. El comercio local en Cataluña tiene muchísimo peligro, se va a la baja. ¿Por qué? Porque estos señores, en vez de fomentar el comercio, de protegerlo, de ayudarlo, lo que están haciendo es proteger, ayudar y fomentar el comercio del top manta. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.